Bien, luego nos dice, ¿qué dice f segundo acerca de f? Pues observe aquí. En la parte A y la parte B, las funciones son crecientes ambas. Pero hay una diferencia. Que en una de ellas, si usted traza sus rectas tangentes, las rectas tangentes están debajo de la gráfica. Y en la segunda, las rectas tangentes están encima de la gráfica. Entonces, cuando eso ocurre, pues se dice que la función, en el primer caso, si las gráficas tienen sus rectas tangentes debajo, se dice que la función es cóncava hacia arriba. O simplemente cóncava. Y si las rectas tangentes están sobre la gráfica, ¿ok? Y la función y en ese caso se dice que la función es cóncava hacia abajo o simplemente nosotros podemos llamarle, perdonen, aquí es convexa y aquí es cóncava. ¿Ok? Entonces, una función será convexa si las rectas tangentes están debajo de la gráfica y será cóncava si las rectas tangentes están encima de la gráfica. ¿Ok? Ahora bien, pues esto todavía nos ayuda más a poder construir la mejor gráfica posible, porque ahora usted sabe en un intervalo si la función es creciente y si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Ok? Pues esto nos da entonces una herramienta adicional. Y aquí tiene la definición. La definición nos dice de que si la gráfica de f está sobre toda la recta tangente en un intervalo, entonces cóncava hacia arriba. O lo que habíamos dicho que simplemente es convexa. Y si las rectas tangentes están debajo de la gráfica, pues la función es cóncava hacia abajo o simplemente cóncava. Esa es la terminología que se usa para determinar las funciones. O es convexa o es cóncava. ¿Ok? Entonces, cóncava hacia arriba es convexa y cóncava hacia abajo simplemente es cóncava. Pues nada, ya esto es una explicación. Usted lo puede leer más adelante. Prueba de concavidad. Si la segunda derivada es positiva para todo x en un intervalo y, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba en y. ¿Ok? O simplemente convexa. Y si la segunda derivada es negativa para todo x en y, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo o simplemente convexa. Cóncava. ¿Ok? Observe, desde a hasta b, la función es cóncava. Entre b y c, la función es convexa. Entre C y D la función es cóncava. Entre D y E la función es convexa. Entre E y P la función sigue siendo convexa. Y de P a Q la función es cóncava. Pero observe entonces, en estos puntos donde cambia la concavidad, es decir, cambia de cóncava hacia abajo o de cóncava a convexa, es lo que se llama un punto de inflexión. Aquí tenemos un punto de inflexión, aquí tenemos otro punto de inflexión porque cambia de convexa a cóncava. En D no tengo, en D también tengo un punto de inflexión porque cambia de cóncava a convexa. Sin embargo, en E no tenemos nada porque la función antes de llegar a E es convexa y después de E también es convexa, por lo tanto no tenemos un punto de inflexión. Y en P sí, porque entre E y P la función es convexa y a la derecha de P es cóncava. Por lo tanto, también tenemos un punto de inflexión. Entonces, esto todavía nos da más herramientas, ¿verdad? Para poder construir la mejor gráfica posible. Entonces, ya sé dónde la función tiene un máximo, en qué intervalos es creciente, en qué intervalo va a ser cóncava, en qué intervalo va a ser convexa y dónde cambia la concavidad de la función. Entonces decimos un punto P sobre una curva y igual a f de x es llamado un punto de inflexión. Es llamado un punto de inflexión
Si f es continuo en C y la curva cambia de cóncava hacia arriba o de convexa a cóncava hacia abajo, simplemente cóncava. ¿Ok? O viceversa, cuando cambia de convexa a cóncava. Entonces, y luego tenemos la prueba de la segunda derivada. Observa. En este puntito, la derivada de la función en C, la derivada es 0. Y observe la función como es, que pasa por C. Es una función que es cóncava hacia arriba, o simplemente convexa. Entonces, esto nos da una herramienta adicional y nos dice de que si la primera derivada en C es 0 y la segunda derivada en C es positivo, entonces la función tiene un mínimo local en C. En otras palabras, toda función convexa en aquel punto en el cual tiene una recta horizontal, ese punto representa un mínimo local. Y por otro lado, si la segunda derivada en C, si la primera derivada en C es 0 y la segunda derivada en C es menor que 0, entonces f tiene un máximo local. En este caso, la función va a ser cóncava. La gráfica está mirando hacia abajo, por lo tanto tiene usted un máximo local. ¿Ok? Si es que mire, allí tenemos un ejemplo, ¿verdad? A través de una gráfica, y lo que nos piden es, primero, hallar los intervalos donde la función es creciente. Y la gráfica va desde 0 hasta 2, 4, 6, hasta 7. Entonces, ¿en qué intervalo la función es creciente? F es creciente desde 0 hasta 1. Ok. Y luego crece desde 3 hasta 7. Así. Y obviamente f es decreciente de 1 a 3. Nada más. Ok. Entonces, luego vemos dónde tenemos máximos locales. Máximos locales solamente tenemos uno, ¿verdad? Para x igual a 1. Mínimos locales. Mínimos locales tenemos uno solamente en x igual a 3. ¿Ok? Y observe, en 1 pues la función pasa de creciente a decreciente, y en 3 la función pasa de decreciente a creciente. O en otras palabras, cambia la primera derivada de signo. La siguiente pregunta es, ¿en qué intervalos la función es cóncava hacia arriba? La vamos a denotar de esta manera, o simplemente convexa. Pues observe bien, ¿verdad? Entonces, si usted se da cuenta, aquí en 3 cambia la concavidad. Y luego va a cambiar en 4 aproximadamente. Y luego cambia otra vez en 5. Marqué los puntitos donde está cambiando. Entonces, ¿en qué intervalo es cóncava hacia arriba? Pues será cóncava hacia arriba desde 2 hasta 4. Y luego de 5 a 7. ¿En qué intervalos f es cóncava hacia abajo? Pues desde 0 hasta 2 y de 4 a 5. ¿Ok? Entonces, la función en 1, en 2, en 4 y en 5, ¿qué posee? Entonces, tiene puntos de inflexión. ¿Para qué valores de x? Para x igual a 2, para x igual a 4 y para x igual a 5. Y son aquellos puntos donde la gráfica cambia su concavidad. De cóncava a convexa o de convexa a cóncava. O de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. ¿Ok? Entonces, pues, ya sabemos, ¿verdad? Cómo determinar los intervalos donde la función es creciente, decreciente, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, los máximos y mínimos locales. Y les pregunto, ¿tenemos o no tenemos valores extremos? ¿Tenemos un máximo absoluto? Observe la gráfica, la respuesta es sí. ¿Dónde ocurre? En x
igual a 7. Tenemos un mínimo absoluto también, donde ocurre en x igual a 0. ¿Ok? O sea, ese ejemplo nos dio mucha información. Nos vamos a detener ahí.